Listo. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel y nos sostienes. Señor, yo te ruego que nos ayudes a lo largo de esta clase, Señor. Dame de tu gracia, dame de tu sabiduría, Señor, para poder compartir las cosas que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, que no falle la tecnología, que no falle el internet, que no falle este programa que estamos usando, Señor. Ayúdanos a poder compartir esto con todos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, eh, permítanme eh, abrir la presentación. El día de hoy vamos a entrar ya con los textos bíblicos. El plan es hoy ver todo el Pentateuco. Como sabemos, vamos a ver un panorama, no detalles. En el Instituto Bíblico hay toda una materia que se dedica al Pentateuco, entonces no podremos ver todo en 1 hora y media, pero algo sí podemos empaparnos de información que quizás no tenemos accesible o a la mano. Ya espero que empecemos a averiguar cosas nuevas en lo que veamos el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Solamente permítanme un minutito. Compartir pantalla. Ahí ya la ven, ¿verdad, hermanos? Solo confírmenme, hermanos, que pueden ver la pantalla. Hermano, no puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. ¿Sí pueden ver la presentación, hermanos? Sí, se ve. Excelente. Bueno, el día de hoy empezamos hablando sobre el Pentateuco. Para entender tanto el Pentateuco como las siguientes clases, debemos comprender que la Biblia, más que un libro, es una biblioteca de 66 libros. De hecho, la misma raíz de la palabra Biblia es la que se utiliza para biblioteca, para biblión, que es conjunto de libros. ¿Por qué? Porque la Biblia es un conjunto de libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y todos los libros de la Biblia giran alrededor de un solo tema. Y el tema es la redención del hombre. De manera que si nosotros entendemos la Biblia a la luz de la persona de Jesucristo y de el motivo de la persona de Jesucristo, que es la redención del hombre, encontraremos que todo el Antiguo Testamento habla sobre la preparación del Redentor. Todos los libros del Antiguo Testamento de alguna forma apuntan a Cristo. De manera que ese Cristo velado en forma de símbolos, imágenes, historias, personas, profecías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se revela como la persona del Hijo de Dios. De manera que se vuelve real, bueno, se vuelve definitiva este Redentor en el Nuevo Testamento. En los evangelios podemos verlos como la manifestación del Redentor. Es cuando el Redentor se vuelve carne y habita entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Cristo encarnado. ¿Y qué sucede mientras Cristo estuvo encarnado? Entonces, la manifestación del Redentor. Los hechos se pueden entender como la proclamación del mensaje redentor. Cristo ya no está corporalmente presente en la tierra, pero la iglesia proclama el mensaje de salvación de Cristo. Entonces es la proclamación del mensaje redentor. Las epístolas vendrían a ser la explicación de la redención. Detalles teológicos, teologales sobre la doctrina y sobre este evangelio traído
precisamente o manifestado en la persona de Cristo y predicado por los apóstoles. Y Apocalipsis vendría a ser la consumación de la obra de redención, es decir, la victoria definitiva del Redentor sobre todos los poderes de las tinieblas, de Satanás y de sus secuaces. De manera que podemos entender la Biblia como el conjunto de libros que abarca el tema de la redención centrados en la persona de Cristo. La Biblia, y en específico el Antiguo Testamento, tiene libros con diferentes géneros literarios o diferentes categorías. Podemos agrupar los libros del Antiguo Testamento en Pentateuco, libros históricos, libros de poesía y libros de profecía. El Pentateuco abarcaría desde Génesis hasta Deuteronomio y serían los primeros 5 libros de la Biblia. Los libros históricos abarcarían desde Josué hasta Esther y abarcarían 12 libros de la Biblia. Los libros de poesía o de sabiduría abarcarían desde Job hasta Cantar de los Cantares y serían 5 libros. Los de profecía desde Isaías como profeta mayor hasta Malaquías como profeta menor abarcaría lo que son 17 libros. En total serían 39 libros los del Antiguo Testamento, sin contar los 7 libros deuterocanónicos que aparecen en las Biblias católicas, por ahí Baruch, Macabeos, Siriácides, Tobías, todos esos no entran dentro del canon, por eso se llaman deuterocanónicos. Bueno, el Pentateuco, ¿qué es el Pentateuco? El Pentateuco quiere decir libro de 5 tomos. Los judíos le llamaban la ley o libro de la ley. Se reconoce a Moisés como el autor de los 5 libros del Pentateuco. Ahora, hay una teoría documentaria de alta crítica de la que les voy a mencionar más adelante, pero los eruditos liberales, en otras clases hemos hablado de los teólogos liberales, incluso eruditos seculares, consideran al Pentateuco como documentos de la época de Salomón, incluso más adelante, y a Deuteronomio como un fraude pío escrito en el tiempo de Josías para estimular el avivamiento. Es decir, estos eruditos liberales no creen en la inspiración de la Biblia, no creen precisamente en la revelación de Dios, sino que ven la Biblia como un libro común escrito por hombres comunes, y en lugar de entenderlo como libros escritos hace mucho tiempo por Moisés, como lo establece la tradición judía y como nosotros también lo entendemos, ellos dicen, no, la revelación que está escrita es muy adelantada para el tiempo de Moisés. Esa forma de entender a Dios no se comprendió hasta el tiempo de Salomón. Entonces dicen, lo mínimo de fecha que podemos entender que se escribió el Pentateuco es en el tiempo de Salomón. Y para ellos el libro de Deuteronomio se escribió en el tiempo de Josías con el propósito, hermanos, de que la gente se volviera a Dios. Es decir, algo así, por eso le llaman fraude. Recuerdan que el libro de Reyes menciona que Josías encontró el libro de la ley en el templo y a raíz de este libro que se encontró, de alguna forma, pues el pueblo experimentó un avivamiento. Bueno, para la teoría documentaria de la alta crítica con respecto al Pentateuco, sugiere que realmente Deuteronomio se compuso, los sacerdotes del tiempo de Josías lo compusieron para influir en el pueblo. Quizás no encontraron nunca ningún libro, sino que compusieron el libro de Deuteronomio y de alguna forma fraudulenta engañaron al pueblo para que se volvieran a Jehová. Bueno, en fin, estas son teorías de teólogos liberales, no es así. Nosotros creemos que Moisés fue el autor de los 5 libros. Ahora, más adelante les voy a comentar un poquito de por qué. Miren, algunos detalles del Pentateuco
Se los voy a mencionar aquí. Por ejemplo, Génesis 5:1 menciona al libro de las genealogías de Adán. Esta mención de la existencia de un libro de genealogías antiguo que hablaba sobre las genealogías de Adán hace pensar a eruditos conservadores que Moisés recopiló información documentaria para escribir el Pentateuco. Es decir, Dios reveló a Moisés muchas de las cosas que no tenía Moisés cómo saber. Fueron revelación de Dios. Pero algunas otras cosas Moisés también las conoció mediante la recopilación de algunos escritos. Y Génesis 5:1 menciona un libro llamado el libro de las genealogías. Si nosotros leemos en Crónicas, en Reyes, se habla del libro de los reyes de Judá, de las Crónicas, de los reyes de Israel, el libro de los Hechos de Salomón. Se mencionan muchos libros antiguos que ahorita en nuestros días ya no existen, ya no se conocen. Son libros que en su momento estaban vigentes, pero con el tiempo desaparecieron. Pero Dios en su soberanía y Dios en su supervisión de la escritura dirigió a estos hombres para seleccionar el material que entraría en el texto sagrado y material que no entraría en el texto sagrado. Esta cuestión de qué entra y qué no entra en el texto sagrado ya es una cuestión más de discusión sobre inspiración. De hecho, hay todo un tema. Yo doy un curso de introducción a las ciencias bíblicas donde tratamos la cuestión de la inspiración, la revelación, la iluminación a profundidad. Pero les puedo decir que no es contrario a la inspiración el pensar que los escritores sagrados de alguna forma se documentaron y Dios los inspiró para saber exactamente qué parte de este documento que leyeron entraba o registraban en sus escritos y qué parte no. De hecho, pues se dice que Mateo, Lucas, pues consultaron los escritos de Marcos para escribir sus evangelios. Hay muchas coincidencias entre Mateo y Lucas con el evangelio de Marcos. Y bueno, tantas otras cuestiones donde los eruditos pues coinciden en esto. Es reconocido que el relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34 obviamente no fue escrito por Moisés. ¿Cómo iba a escribirlo si Moisés estaba muerto, verdad? Por lo tanto, este capítulo 34 es el único capítulo del Pentateuco que no lo escribió Moisés. Se le atribuye a Josué. Ahora, un comentario interesante es que el arqueólogo W.F. Albright, que de hecho lo hemos mencionado en otras clases cuando hablamos de historia y de arqueología, dice que se encuentra en forma correcta tantos detalles arcaicos que sería insostenible atribuirlos a composiciones posteriores. Fíjense que lo que sucede es que algunas veces una ciudad conquistaba a otra y borraba el nombre de esa ciudad. La ciudad cambiaba de nombre. Lo vimos en un texto de Josué, donde decía que la ciudad de Hebrón antes se llamaba Kiriat, no sé qué. Entonces, venía alguien, conquistaba una ciudad y la ciudad cambiaba de nombre. Entonces, en la época salomónica, algunas ciudades de la época de Abraham, de la época de Moisés, ya no existían o tenían un nombre diferente. Algunos caminos que recorrió Abraham eran caminos que ya no existían en la época de Salomón. Entonces, dice este arqueólogo Albright, hay tantos detalles que con el tiempo desaparecieron y que están presentes en el libro de Génesis que no es posible pensar que alguien de un tiempo más adelante lo escribió. Para poderlo entender, alguien de esa época lo tuvo que haber escrito. Entonces, entendemos que lo más antiguo que se puede fechar el Pentateuco es en las fechas de Moisés. Ahora,
vamos a hablar un poquito sobre la alta crítica. Esto que les mencioné de estos eruditos que no aceptaban que el Pentateuco fue escrito por Moisés, sino que lo veían como un escrito posterior. Vamos a hablar un poquito de la alta crítica porque la alta crítica afecta a todos los libros de la Biblia. No sé si alguna vez han investigado a fondo en algún comentario o en alguna Biblia de estudio sobre si el autor era el autor o sobre la fecha del libro, pero hay una discusión muy grande. Generalmente, en cada libro de la Biblia, la alta crítica trata de decir que no fue escrito. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en lugar de entender las profecías del libro de Daniel como profecías futuras, entienden al libro de Daniel como un escrito que se escribió mucho más adelante y que todas las profecías escritas por Daniel fueron escritas después de haber sucedido. Es decir, lo ven como un libro histórico que escribe la historia en forma de profecía para alardear de que es dirigido por Dios sin serlo, en lugar de entenderlo como profecía genuina. Entonces, la alta crítica trata de demeritar, de desmentir, trata de desmentir, pero no lo puede hacer porque no es verdad. La inspiración de las escrituras. Ahora, ¿qué es esto de la alta crítica? Durante el siglo XVII hasta el siglo XIX, en las universidades alemanas se comenzaron a aplicar los métodos de investigación y de análisis que los historiadores seculares utilizaban para reconstruir el pasado. Ahora, de este experimento surgieron dos corrientes críticas. Una es la alta crítica y la otra es la baja crítica. La baja crítica tiene que ver con criticar el texto de origen, es decir, verificar que el texto griego, hebreo, arameo que da origen al texto bíblico sea el correcto, sea el adecuado. De la baja crítica, que inicialmente también tenía intenciones pues de desmentir o de atacar, pues resultaron investigaciones bastante buenas, beneficiosas para el cuerpo de Cristo. De ahí surge lo que es la crítica textual. De hecho, baja crítica puede entenderse también como crítica textual. Y la crítica textual, incluso con metodología y conciencia, puede llegar a reconstruir lo más posible o lo más cercano al texto. Le llaman el texto más probable, el original más probable. Ha traído muchas bendiciones para la cuestión de la traducción de la Biblia. La mayoría de las Biblias modernas que tenemos en nuestras manos, nueva versión internacional, traducción al lenguaje actual, nueva traducción viviente, todas las traducciones modernas, la Reina Valera contemporánea, etcétera, se basan en los descubrimientos de la baja crítica. La alta crítica, aunque también puede ser beneficiosa cuando nosotros tratamos de reconstruir la historia, puede traer bendición, puede traer descubrimientos en cuestión de la reconstrucción de los sucesos históricos de la Biblia. Sin embargo, el problema de la alta crítica, como la entendemos como pensamiento teológico secular o teológico liberal, es que parte de unos supuestos erróneos. Y es por eso que en lugar de usarse para bendición, que puede ser de bendición, generalmente los círculos liberales lo utilizan para tratar de demeritar la inspiración de las escrituras. Les voy a mencionar precisamente la hipótesis. Les digo, la alta crítica tiene que ver con toda la escritura, pero en lo que refiere al Pentateuco, existe una hipótesis llamada la hipótesis de Graf-Wellhausen. Tiene que ver con algo que sucedió en el siglo XIX. Un hermano llamado Julio Wellhausen y Karl H. Graf desarrollaron esta teoría basados en esta idea de la revolución, de la evolución religiosa de Hegel. Yo les puedo decir, hermanos, que, bueno, aquí no viene,
aquí no viene, por ahí creo que no lo coloqué, pero les tengo que mencionar los supuestos de la alta crítica. ¿Por qué la alta crítica está prejuiciada? En primer lugar, suponen que la Biblia no es inspirada por Dios. Lo ven como un documento histórico, como cualquier libro de historia. Todo lo milagroso, todo lo sobrenatural, todo lo que no tiene una explicación científico-racional en la Biblia, de alguna forma lo niegan o lo omiten. Entonces, a la hora de entender un texto de revelación de esta manera tan humanista, pues de entrada está muy prejuiciado el entendimiento del texto sagrado. Ese es el primer problema con el alta crítica en la teología liberal. El segundo supuesto es la teoría de la evolución religiosa de Hegel. Hegel dice o decía que precisamente la religión hebrea fue resultado de una evolución que con el tiempo, con el sincretismo, con los sucesos históricos de la nación de Israel, se fue formando la fe hebrea. Es decir, Hegel no habla de una religión producto de una revelación de Dios, sino habla de una religión producto de una evolución antropológica de la religión. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si en Génesis le dicen a Dios Elohim, que significa simplemente él de arriba, o Dios, o él, el hecho de que en Éxodo ya le llamen Jehová para Hegel, es decir, Jehová es un nombre aplicado o que evidencia una evolución del pensamiento religioso. Entonces este brinco para ellos no es concebible que sea producto de una revelación. No es que Dios se reveló y les dijo mi nombre es Jehová, yo soy el que soy. Para ellos es producto de una evolución. Y tuvo que pasar muchísimos años antes de que el pueblo de Israel entendiera esto. Entonces, para el pensamiento de la alta crítica, esto tiene que suceder mucho tiempo después. Es por eso que entienden los libros en un tiempo salomónico o en un tiempo babilónico. Porque para ellos la teología, la comprensión de Dios que aparece en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es una teología tan evolucionada que dicen el Israel del 3000 antes de Cristo no podía entender esto. Entonces no podía. Pero esta es el prejuicio, porque ellos no entienden que la fe judía, la fe judeocristiana, es producto de la revelación de Dios. Es decir, ellos sí podían conocer eso, porque Dios se los reveló. Entonces, esos son los dos prejuicios y es por eso que no comprenden esto. Ahora, esta hipótesis de Graf Wellhausen plantea o identifica 4 documentos teóricos. Y ojo con documentos teóricos. Es decir, son documentos que no existen, no hay evidencia de que hayan existido, no hay forma de comprobar que existieron, simplemente es una explicación de cómo se dio el Pentateuco según los teólogos liberales. Para ellos, hay 4 documentos. Uno es el documento jehovista, documento J, de los tiempos de Salomón. Le llaman así porque el nombre que se utiliza es el nombre de Jehová. Para ellos, este nombre tiene un auge en cuestión de su uso en el tiempo de Salomón, por lo tanto, pertenece a la época de Salomón. El documento elohista, que es el que utiliza el nombre de Elohim, el documento E, posiblemente del siglo 8 antes de Cristo, es decir, lo ubican antes del cautiverio babilónico. El código de Deuteronomio, o el documento D,
Para ellos es un fraude del tiempo de Josías, surge en la época de los reyes. Y el código sacerdotal, el documento P, se escribe en el tiempo del cautiverio. Es más, para ellos el levítico, el código sacerdotal vendría a ser levítico. Sucede en el cautiverio, lo escribieron en el cautiverio, y todo esto, supuestamente ellos dicen, Esdras lo compiló, lo editó y produjo el Pentateuco tal cual lo conocemos ahora. Ellos ven esto así porque para ellos la teología del Pentateuco es muy avanzada. Para un Israel del 1400, del 2200 antes de Cristo, no es posible que Israel conozca eso. No es posible que Moisés lo haya escrito. Es más, dicen que Moisés tampoco tenía acceso a la escritura, cosa que es mentira porque vimos que los sumerios desde el 3500 antes de Cristo habían inventado la escritura, y los egipcios también tenían jeroglíficos, y sabemos que Moisés estudió en la universidad judía, creció como hijo de la hija de Faraón, entonces tenía acceso al conocimiento y preparación de la calidad de un faraón. Entonces, seguramente pudo escribir sin problemas. Ahora, esta teoría se le conoce como la teoría documentaria JEDP, precisamente por el documento J, el E, el D y el P. No es la única teoría documentaria. La alta crítica tiene distintas teorías documentarias donde, pues les menciono, tienen sus hipótesis con respecto a los libros de la Biblia. Bueno, esto es lo que nos corresponde al Pentateuco. Bien, ahora sí, cabe destacar, por si no quedó muy claro, hermanos, esto no es verdad. Estos son documentos teóricos que ellos se inventaron para que tenga sentido lo que dicen. Pero estos documentos no hay evidencia de que hayan existido, no hay forma de comprobar su existencia, simplemente son teorías, ¿ok? Nosotros creemos que la evidencia bíblica y la tradición histórica sugiere que fue Moisés quien, por revelación de Dios y quizás también por compilación de algunos escritos arcaicos, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribió los 5 libros del Pentateuco, ¿ok? El primero de los libros del Pentateuco es el Génesis. El Génesis tiene su nombre de la Septuaginta, que significa principio, origen o nacimiento. Los hebreos le llamaban Bereshit, que significa en el principio. Le llaman así por ser la primera palabra que aparece en el libro de Génesis en el hebreo. Ahora bien, el propósito de Génesis es introducir la revelación. Es decir, ¿cuál es el inicio del hombre? El inicio del pecado, el inicio de la redención, y cuál es el inicio de la raza escogida por Dios o del pueblo escogido por Dios. Además de introducir la revelación, también describe la elección divina del pueblo escogido. ¿Cómo es que Dios eligió a Israel? Bueno, eligió a Israel porque eligió a Isaac. Eligió a Isaac porque eligió a Abraham. Y todo lo hace por la promesa que le hizo a Abraham. Y le promete lo que le promete a Abraham porque le agradó la fe de Abraham y le fue contada por justicia. Y Dios eligió a Abraham y lo sacó de una tierra perversa para sacar de él una nación que le sirviera y le adorara. Entonces, ese es el propósito de escribir la elección divina del pueblo escogido. Ahora, hay quienes dicen, hay un erudito que dice que sin el Génesis no solamente estaría incompleta la revelación de la Biblia, sino que estaría incomprensible. Sin el Génesis no sabemos de dónde surgió el ser humano. No tendríamos nociones sobre la caída, sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la primera extinción de la raza humana causada por un juicio divino, por el pecado. Todas estas cuestiones con respecto al hombre, al pecado, a la redención también.
porque Dios promete redención, incluso toda la historia bíblica habla de la redención, quedaría incomprensible sin el Génesis. Es decir, la revelación no solo no estaría completa, sino sería incomprensible, dicen algunos eruditos. Ahora, ¿cuál es el tema que trata Génesis? El tema general de Génesis es el principio de todas las cosas. El principio de la creación, el principio del hombre, el principio del pecado, el principio de la nación de Israel. Pero a la luz de la Biblia entera, podemos reescribir el tema como Dios comenzando la redención con la elección de un pueblo. Hablamos que la Biblia entera gira en torno al tema de la redención. Entonces, entendiendo esto, vemos que la redención de la raza humana, según el Génesis, comienza con Dios eligiendo a un pueblo escogido para que sea de bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, bosquejo de Génesis. Los primeros 11 capítulos hablan sobre la historia primitiva de la humanidad y del capítulo 12 al capítulo 50 hablan sobre la historia patriarcal. Abraham, Isaac y José. Bien, los primeros 2 capítulos hablan de la creación, la caída, el diluvio y la dispersión de las naciones. Después, en la historia patriarcal, se habla de Isaac, de Abraham, de Isaac y de José, incluyendo a Jacob. Entonces, prácticamente este sería el bosquejo. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante esto que estamos haciendo, hermanos, de ver el propósito, el tema y el bosquejo? Es algo que vamos a hacer en todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber el tema, el propósito y el bosquejo de cada libro de la Biblia? La razón es que esto nos da un norte a la hora de entender el texto. Imagínense que ustedes leen un texto cualquiera y ustedes tratan de entenderlo. Si nosotros no sabemos, hermanos, por ejemplo, que un texto de José, José el Soñador, está ubicado en la historia patriarcal. O sea, no tenemos ni que imaginar que se conecta ni con el Apocalipsis, ni con la escatología, ni con nada de estas cosas. Tampoco tienen nada raro, nada particular, sino que es historia del patriarca José. Y el propósito por el que se nos cuenta la historia del patriarca José es porque Dios nos está mostrando que de alguna forma esa historia apunta a nuestra redención, a la redención de la humanidad. Y la elección de José es parte de la elección de Dios por un pueblo. Ahora, todo esto está escrito con el propósito de que nosotros entendamos los inicios de todas las cosas y que veamos que Dios elige a quien Él quiere. Entonces, saber esto nos da una brújula hermenéutica para poder entender cualquier parte del Génesis. Entonces, aquí Génesis no es muy complicado, la verdad. En cuestiones hermenéuticas no se presta para muchas confusiones. Pero hay otros libros de la Biblia que el conocer el bosquejo, el tema y el propósito nos puede librar de problemas muy, muy, muy profundos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto como brújula hermenéutica. Bien, algunas observaciones a tener en cuenta al leer el Génesis. Las genealogías no están completas. Lo mencionamos en clases pasadas cuando hablamos de la cronología, que sumaban 3.500 años la cronología, y sabemos que la humanidad tiene más de 5.500. La razón es que faltan nombres en las genealogías. Solamente se mencionan los nombres más importantes. Entonces, otra de las observaciones es que algunos pasajes parecen no ser cronológicos. Por ejemplo, Génesis 10 y 11. En Génesis 10 se menciona
que ya existían diversas lenguas. Y en Génesis 11 se menciona cómo Dios confunde las lenguas. Entonces, lo más lógico es que primero haya ocurrido la historia de Babel en Génesis 11 y después haya ocurrido lo que se cuenta en Génesis 10. La otra cuestión no cronológica es Génesis 20, donde Abraham viaja a Egipto y miente diciendo que Sara era su hermana por temor a que lo mataran. Ahora, si nosotros entendiéramos cronológicamente, según lo que aparece en la Biblia, Sara tendría 95 años. Y entonces dice Génesis que Sara era de hermoso parecer y, y es muy poco probable que una anciana despertara los deseos lascivos del faraón. Por lo tanto, seguramente la historia de Génesis 20 pertenece a un periodo anterior de la vida de Abraham, quizás más de su juventud. Por lo tanto, estos capítulos pueden entenderse como capítulos que no son necesariamente cronológicos. Bien, Éxodo. Vamos a hablar del Éxodo. Éxodo significa salida. En la versión griega, en la Septuaginta, se le nombra así precisamente por la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, ¿cuál es el propósito del Éxodo? El Éxodo intenta relatar cómo la familia escogida de Génesis, la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, se volvió una nación. Hay dos eventos trascendentes que se registran en el Éxodo. La primera es la liberación de Egipto y la segunda es la entrega del pacto de la ley. Y bueno, todos estos dos tienen que ver con la institución de Israel como nación. Al ser extraídos de Egipto, se vuelven una nación libre. Y al tener un pacto, una ley, tienen un código moral, ético, religioso que seguir. Entonces tienen libertad y tienen constitución, por así decirlo. Y la familia ya no es una familia, sino que es una nación. Ahora, el tema de Éxodo es Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Ese es el tema central del Éxodo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, quieran predicar de el llamamiento de Moisés, Dios llama a Moisés. Dios lo llama con una zarza de fuego y le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es, etc. Y Dios lo llama. Y nosotros a lo mejor queremos predicar sobre el llamado porque Dios quizás quiere llamar a algunas personas de la iglesia. Y vamos a predicar sobre el llamado. Pero no podemos dejar de lado el propósito y el tema del texto. Es decir, sí, Dios tiene un trato personal contigo, pero lo tiene porque tiene un propósito con su pueblo. Es decir, el llamado no se centra en mí, no se centra en ti. El llamado no se centra en la persona que es llamada. El llamado se centra en Dios y en el propósito de Dios. Si Dios te llama a ti, es porque tiene un propósito para la gente a la que vas a ministrar. Entonces, esto le da un tinte más colorido, más profundo y más cercano al texto. Es por eso que es necesario entender el tema, porque alrededor del tema pues, gira todo el texto sagrado de cada libro de la Biblia. Entonces, un bosquejo del libro de Éxodo, un bosquejo sencillo sería: Israel es liberado desde el capítulo 1 al 15. Israel viaja al Sinaí desde el 15 al 18. Y la historia ya de Israel estando en el Sinaí, del 19 al 40, que es la gran mayoría del Éxodo. En una parte es como les da la ley, las instrucciones para construir el tabernáculo y cómo es que Israel viola el pacto y bueno, es renovado también como nación. Entonces este sería un bosquejo general de el Éxodo. El libro de Levítico, hermanos. El libro de Levítico trata de las leyes relacionadas con los ritos, los sacrificios
y el servicio sacerdotal de los levitas. El propósito es presentar las leyes por las cuales Israel habría de mantener la comunión con Jehová. Dios es santo y su pueblo ha de ser santo también. Entonces, Levítico es la institución de las leyes sacerdotales, de las leyes de limpieza, leyes de purificación, leyes rituales y el centro del por qué Dios les dice al pueblo que por qué seguir estas leyes es porque Dios es santo. Y el pueblo se tiene que guardar de la inmundicia, del pecado, de la enfermedad, de todo lo desagradable, de los animales impuros, de todas estas cuestiones, precisamente para guardarse para Dios en un sentido lo más extremo posible. El propósito de Levítico es inculcar este sentido de santidad en el pueblo. Nuestro Dios es santo, así que nosotros, su pueblo, tenemos que ser santos también. El tema de Levítico es santidad a Jehová. De hecho, el tema está extraído precisamente de un versículo, santidad a Jehová. Un paréntesis, hermano Arturo. Sí, dígame, hermano Otto. Está apareciendo un mensaje que la llamada termina dentro de 10 minutos. ¿En serio? Sí. A ver, dice, necesita más tiempo, disfruta de llamadas más largas con plan premium. ¿Y eso, hermano? Pero usted abrió su correo y después entró. Sí. Sí, es correcto. Pero no sé por qué está apareciendo esto ahí ahora. Bueno. Que nunca apareció, pero bueno. Bueno. ¿Qué nos pasa? Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos rápido, hermanos. Vamos rápido. Como quiera, ahorita les mando otra liga. Si es necesario. No pasa nada. Les mando otra liga. Bueno, continuamos entonces. El bosquejo. Bueno. Además de esto, en la cuestión del bosquejo, hermanos, la primera parte se relaciona con los sacrificios. ¿Qué tipos de sacrificios hay? ¿Cómo se deben de hacer los sacrificios? Funciones del sacerdote en los sacrificios. La institución del sacerdocio. Quiénes deben de ser sacerdotes y cómo deben de ser los sacerdotes. Y aparece la consagración de Aarón y sus hijos. El pecado de Nadab y Abiud. Y luego habla de la purificación de la vida en Israel. Leyes sobre lo impuro y lo impuro. Leyes referentes al alumbramiento. Leyes referentes a la lepra. Leyes con respecto a las impurezas físicas, leyes de la santidad, cómo se debe de celebrar el día de la expiación, la importancia del sacrificio y de la sangre, qué pecados son contra la moral, reglas para los sacerdotes, fiestas sagradas, provisión para el tabernáculo, promesas y amenazas, votos y diezmos. Bueno, en fin. Números, hermanos. El nombre de números tiene razón de que en el contenido se registran 2 censos. Sin embargo, los judíos llaman a este libro Bet Midbar, que significa en el desierto. Ahora, según el teólogo Meir Pierman, dice que en Éxodo vimos a Israel redimido, en Levítico vimos a Israel adorando y en Números vimos a Israel sirviendo. El propósito de Números es mostrar cómo los hebreos fracasaron en cumplir los ideales que Dios les había puesto. Un libro que revela mucho del carácter humano. Tristemente, todas las leyes de santidad hacia Jehová que se muestran en Levítico, en Números se muestra una rebeldía, se muestra un desacato en contra de Jehová, una rebeldía en contra del líder Moisés. Se muestran muchas cosas muy desagradables por parte del pueblo de Israel. El tema de Números es la infidelidad en el desierto. Se muestra también una mentalidad todavía de esclavo, una mentalidad con muy poca fe, porque en Números llegan a la tierra prometida
y en Números deciden no conquistarla. Y en Números es donde Dios determina exterminar a esa generación y darles la tierra prometida a la siguiente generación, precisamente porque esa generación no le creyó a Dios. Entonces, Números es un libro que muestra el fracaso humano en cumplir los ideales de Dios. Eh, Ahora, el bosquejo general de Números son los preparativos para entrar en Canaán, el viaje desde Sinaí a Cades Barnea, el fracaso de no poder entrar en la tierra prometida, la controversia con la autoridad cuando se rebelan contra Moisés, y las experiencias en el viaje de Moab y preparativos para entrar a Canaán. Y ahora sí entrar en la segunda generación. Deuteronomio. Antes de que se nos termine el tiempo, hermanos, ahorita les voy a mandar otra liga para que no se asusten. Pero quiero que esta grabación quede completa para mis hermanos, para que mis hermanos tengan todo su video completo. Bien, Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley o segunda repetición de la ley. Deutero significa dos, prácticamente. Es por eso que deuterocanón o deuterocanónico significa un segundo canon. Bueno, debido a que la primera generación murió, este libro se escribió para recordarle la ley a la generación que estaba por entrar a la tierra prometida, por lo cual tiene tintes persuasivos y exhortativos. Es decir, Moisés escribe esto para sintetizar y presentar la historia de Israel, la ley de Israel, de una forma didáctica y exhortativa al pueblo que va a entrar a la tierra. El propósito es preparar al pueblo para la conquista de Canaán y presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y aplicables a la vida en Canaán. Es por eso que se encuentran muchas veces los versículos para que guardes y hagas en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Entonces, muchas veces dice esta bendición para que tengas esta bendición en la tierra que Jehová tu Dios te dará. O cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dará, harás esto, esto, esto y esto. Está escrito de esta manera porque tiene el propósito de dar instrucciones y advertencias a Israel sobre la ley, pero aplicables para su vida en Canaán. Y también, obviamente, estimular la lealtad a Jehová y a su ley. Por eso es que en Deuteronomio vienen advertencias en contra de la violación de la ley. Si violan la ley, entonces pasará esto, 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 esto. Vendrán estas maldiciones sobre el pueblo. Si cumplen la ley, entonces serás bendito y bendito tu simiente y bendito al entrar y bendito al salir y benditas tus vacas y bendito el producto de la tierra y muchas bendiciones. Entonces está este deseo de estimular la lealtad a Jehová en Deuteronomio. ¿Cuál es el tema de Deuteronomio? La exhortación a la lealtad a Jehová y la advertencia en contra de la apostasía. El bosquejo es muy didáctico. Los primeros 4 capítulos son Recuerda, Israel, la revisión de la historia de las peregrinaciones. Recuerda lo que nos sucedió. Obedece la ley. Y es una exposición detallada de la ley, sintetizada de la ley. Y presta atención, y es una profecía sobre el futuro de Israel. Bendiciones y maldiciones de cumplir o violar la ley. Muy bien, hermanos. Terminamos la cuestión de las diapositivas. Ahorita espero que no nos saquen, pero si nos sacan, bueno, ya terminó la exposición, por así decirlo. Ahorita voy a mandar otro link, si nos sacan, voy a mandar otra liga para atender preguntas, dudas y cuestiones que quieran comentar, dialogar o discutir. ¿Ok, mis hermanos? No sé si alguien quiera aprovechar este tiempo y preguntar algo.